¿Has sentido que el ambiente de tu casa es pesado o suceden cosas en el lugar donde tú habitas que no tienen explicación? ¿O te pasa a veces que entrando a tu casa comienzas a sentir que tu estado de ánimo cambia o el humor de las personas cambia? Entonces permanece conectado con este programa que te va a servir mucho. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y no hay mejor forma de iniciar el día que en su presencia, buscando su favor y dirección. Esto es Mi Despertar con Dios. Comenzamos. Las casas o los lugares donde nosotros habitamos tienen un gran misterio. Fueron diseñadas para que nosotros viviéramos en ellas, pero también para que experimentáramos un ambiente o tuviéramos una atmósfera ahí donde habitamos. La Biblia nos enseña que en 2 de Samuel capítulo 6 y verso 10, la casa de un hombre llamado Obed-Edom alcanzó grandes bendiciones porque por sus puertas entró el arca del pacto, o sea, entró la presencia de Dios. Y esa casa cambió para bien. Dice la Biblia que David no quiso llevar el arca del pacto hacia su casa, así que la llevó a casa de Obed-Edom, Geteo. Y dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Es decir, que la bendición de Dios llegó a la casa de Obed-Edom. Por sus puertas entró el arca del pacto, el arca de Jehová. La presencia de Dios mismo entró por sus puertas y eso trajo un cambio, eso trajo bendición, eso trajo prosperidad, eso trajo alegría, eso trajo gozo a la casa, a la familia de Obed-Edom. Pero este no es el caso de todas las casas. Esto no es lo que sucede con toda la familia. Muchas veces lo que la familia están viviendo es una experiencia totalmente diferente. En lo personal, he recibido muchas veces llamadas, me han preguntado muchas veces por qué será que en mi casa pasa esto o lo otro. Incluso me han dicho, me han llamado para preguntarme o para contarme que en sus casas se mueven objetos, se cierran puertas, se apagan luces, se siente una atmósfera tétrica, que cuando entran a la casa sienten como una opresión. O también me han dicho que el carácter, el humor de las personas se altera, que hay como algo que provoca que las personas dentro de la casa vivan peleándose. Entonces, eso significa que por sus puertas ha entrado algo ahí que está contaminando la casa y es necesario limpiar ese ambiente y solo Dios lo puede hacer. Es por eso que nosotros, antes de habitar un lugar, antes de habitar una casa, debemos hacernos algunas preguntas. Si es el caso de que tú vas a adquirir una vivienda o te vas a trasladar a un lugar para habitar en él, lo primero que deberíamos de preguntarnos es ¿para qué sirvió esa casa? ¿Quiénes habitaron ahí? ¿O qué cosas se hicieron en ese lugar antes de tu llegada? Es muy importante en la mayoría de lo posible saber esas cosas. ¿Para qué sirvió ese lugar? ¿Qué operaba en esa casa anteriormente? He conocido a muchas personas que el problema que han tenido es que no se dieron cuenta que en ese lugar lo que había antes había sido cosas que contaminaron el lugar, contaminaron la casa. Conocí una familia hace mucho tiempo que cuando llegó a vivir a ese lugar comenzó a sentir a notar que se enfermaban con frecuencia, comenzó a sentir que el ambiente era un ambiente como de depresión, de desánimo, y entonces comenzaron a investigar y se dieron cuenta que hacía muchos años la casa donde estaban viviendo había sido una funeraria, había sido un lugar donde velaban a las personas fallecidas. Mire qué tremendo eso. Muchas veces no nos damos cuenta que en el lugar donde llegamos a vivir hicieron invocaciones espirituales o a lo mejor practicaban algunas cosas inusuales o cosas que van en detrimento de nuestra fe, o a lo mejor en esa casa se realizaron actos terribles como por ejemplo asesinatos, o ahí se hacían
cosas que son desagradables al Señor. Por eso es muy importante que así como cuando tú te vas a trasladar a vivir a un hogar, te preocupes por la limpieza de la casa a nivel material, que esté limpia, que esté pintada. Así también es importante que tú te preocupes porque la casa esté limpia espiritualmente. Entender lo importante que es cuando llegas a un lugar de traer esa presencia de Dios para que pueda echar fuera todo lo que pueda haber. Número 2, lo siguiente es que puede que cuando tú llegaste a ese lugar, o cuando una familia llega a un lugar, la casa no tenga ningún problema, pero puede ser que durante tu estancia en ese lugar se hayan abierto puertas, haciendo algunas cosas que a Dios le desagradan, y eso haya permitido que la casa se haya contaminado. Eso implica cuando en nuestras casas se practican cosas que no son agradables a los ojos del Señor, eso abre puertas, son puertas abiertas para la visita, para que espíritus inmundos, para que cosas de ese tipo puedan tener derechos en ese lugar para estar afectando nuestra salud. Puede que en nuestras casas hayan ocurrido cosas que a Dios le desagradaron o que le desagradan a Dios, y eso haya permitido que se convirtiera en puertas abiertas. Número 3, y esto es muy importante, puede que a tu casa hayan entrado objetos que a Dios le desagradan y que abren puertas, que le dan derechos al enemigo para estar alterando el ambiente o causando cosas incorrectas. Por ejemplo, la Biblia menciona en el libro de los Hechos, capítulo 19, menciona acerca de que en una ocasión se hizo un llamado para que la gente sacara de sus casas lo que tenía que estaba contaminado, y la gente comenzó a sacar libros de magia y los quemaron afuera de sus casas. Imagínense lo que había dentro de las casas, libros de magia. ¿Cuántas cosas contaminantes tendremos en nuestros hogares que realmente son los que están trayendo a nuestras casas todo eso que ahora estamos sintiendo como opresión, como ese ambiente hostil, como esas cosas que están aconteciendo que nosotros quisiéramos hoy, este día, ponerle un paro, un alto? Tenemos que sacar todo lo que está trayendo esa contaminación. Por ejemplo, hay personas que tienen dentro de sus hogares botellas con alcohol. Hay personas que tienen dentro de sus hogares idolatría. Esto es cosas que son afines a prácticas idolátricas, o sea, santos, estatuas, medallas con muchas cosas, que en realidad lo que traen o lo que hace eso es tener puertas abiertas, porque la Biblia menciona que detrás de cada ídolo hay un demonio. Eso es lo que la Biblia dice. Total, hermano, eso la Biblia lo llama anatema. El anatema trae derrota, el anatema trae enfermedades, el anatema produce muerte espiritual. Por eso nosotros debemos de tener cuidado de las cosas que permitimos que entren a nuestros hogares. Muchas veces vienen como regalos. Alguien que viajó y con buena intención en algún lugar compró un recuerdito para ti porque con su buena intención de agradarte te trajo un recuerdito, pero resulta que el origen de ese recuerdo tiene algo ahí que no está bien ante los ojos del Señor. Hay mucha gente que compran cosas, van por ejemplo a conocer ruinas, pirámides, y traen cosas de esos lugares como un recuerdo y no se dan cuenta que son anatemas. Muchas de esas cosas son cosas contaminadas porque tienen que ver con la religión egipcia, con la religión de aquellos que habitaban en ese tiempo, que hacían sacrificios humanos, cosas por el estilo, que no se dan cuenta que al final causan una contaminación a sus hogares. Y por último, no saben, por ende, no saben después por qué les está ocurriendo eso. Esos objetos se convierten en portales, en puertas para la entrada de espíritus inmundos. Por ejemplo, otra de las cosas que puede ocurrir en una casa y por lo cual puede estar contaminado el ambiente es porque los que en ella habitan, por ejemplo, les gusta las películas de terror, las películas de miedo o las películas de terror. Eso
propiciará en tu hogar una atmósfera totalmente contaminada. Porque las películas de terror o de miedo son un culto al miedo, un culto a Satanás, un culto a los demonios. Entonces eso va a provocar que en tu casa se mantenga o entre una atmósfera contaminada que afecte a las personas que en ella viven. También objetos relacionados al ocultismo, cosas por el estilo, que necesitamos comprender que al final son una puerta de entrada para muchas cosas. Es por eso que usted debe constantemente revisar, limpiar su casa, sacar todo aquello que haya podido llegar por descuido, por ignorancia, que pudo haber llegado sin que usted se dieran cuenta. Por ejemplo, literaturas, imágenes, objetos, muchas cosas que pueden haber llegado que están causando en tu casa alguna situación complicada. Por eso es necesario todo el tiempo la guianza, el discernimiento del Espíritu Santo, porque Él es el que nos muestra, nos enseña y nos da también ese don de discernir de dónde provienen las cosas, de dónde proviene lo que estamos viviendo, cuál es el origen de aquellas cosas. En lo personal, yo he tenido siempre una pauta para poder comprender el mundo espiritual, y esa pauta proviene de las Escrituras, cuando dice que así no hay maldición que venga sin causa. Eso quiere decir que todo en el mundo espiritual tiene un origen o una causa. Lo que nosotros debemos buscar es ese origen o esa causa, porque si no, nos veremos en la situación de estar luchando siempre con cortar las ramas del árbol en lugar de ir a la raíz del árbol y de una sola vez secar ese árbol para que no siga produciendo cosas malas. Entonces, mi hermano amado, hoy quiero orar, quiero que oremos juntos en esta mañana pidiéndole al Señor que traiga ese discernimiento en nosotros para poder liberar nuestros hogares de todas esas cosas que están provocando estancamiento, pobreza, enfermedad, ¿cómo se llama esto? Atmósferas contaminadas que está produciendo, incluso está produciendo cambios en nuestra personalidad, en nuestra conducta, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. Todo eso muchas veces es provocado por algunas cosas que se están moviendo dentro de nuestros hogares. Así que ahí donde estás, acompáñame, cierra tus ojitos, levanta tus manos, ponte de rodillas como tú quieras y dile: Padre, en el nombre de Jesús, en esta bendita mañana, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, rogándote encarecidamente, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacer una obra en nosotros, dándonos discernimiento. Danos el don de discernir. Danos la capacidad, Señor, de discernir para conocer el origen de las cosas y para entender qué espíritu se mueve, Señor, y para también comprender, Señor, con sabiduría que viene de ti, mi Dios, las cosas que en nuestra casa no deben de ocurrir y no deben de estar. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes, revélanos, por favor, Señor, y si hay algo oculto, sácalo a la luz para que lo podamos nosotros, Señor, mi Dios, echar fuera de nuestros hogares. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Si has hecho esta oración esta mañana, estoy seguro que el Espíritu Santo comenzará a hablarte de cosas que ya no deben estar en tu casa o cosas que ya no deben acontecer en tu casa. Una de las cosas, antes de terminar este programa, que quiero decirte es que si tú quieres prosperar en la vida, si tú quieres salir adelante, debes entender que tu casa es un lugar donde tú debes cuidar la atmósfera y el territorio que Dios te dio. No debes permitir que nada lo contamine y que nada entre por esas puertas para no causarte daño. Y una de esas cosas que debes evitar es la murmuración. Ten cuidado cuando por tus puertas entran los murmuradores, porque ellos llevan contaminación a tu hogar. Se sientan a tu mesa y comienzan a murmurar de hermanos, a murmurar de otros, a murmurar de X o Y cosa, y dejan una contaminación, una lepra instalada en tu casa que después provocará muchos problemas. Así que tú eres hoy, este día, has sido alumbrado por la palabra y ella te dará el discernimiento. Para saber cómo habitar en un hogar sin contaminaciones.
Si te ha gustado el contenido de este programa, te pido por favor esta mañana que te suscribas a nuestro canal, activa la campanita para que te caigan todos los videos que constantemente preparamos para ti y comparte esta transmisión, sé de bendición para muchos. Y cada mañana recuérdate que a partir de las 5 de la mañana hay un nuevo capítulo de Mi Despertar con Dios para empezar el día de la mejor manera. Dios te bendiga. Esto fue Mi Despertar con Dios. Comparte esta palabra para ser de bendición con otros y alcanzar a más personas. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga.